Vamos a hablar sobre el sensor TPS, o también conocido como sensor de posición de la aleta de aceleración. Este sensor nos va a permitir saber el ángulo de apertura de la aleta de aceleración conforme nosotros aceleremos el vehículo. Los sensores TPS los vamos a encontrar de 3 pines, 4 pines, 5 pines, 6 pines. Los sensores de 6 pines los vamos a encontrar en cuerpos de aceleración electrónica, en los cuales vamos a tener dos señales APP1, APP2 y señales interruptoras. A continuación hablaremos sobre el sensor TPS de 3 pines. El sensor TPS no es nada más ni nada menos que un potenciómetro variable. En sus 3 pines vamos a encontrar una alimentación de 5 voltios, una masa que va a ser enviada directamente desde la computadora de nuestro motor para alimentar el sensor, y una señal que vamos a tener de salida que va desde nuestro sensor hasta nuestra computadora de motor. Con el socket desconectado vamos a encontrar una alimentación de 5 voltios y en el pin número 2 y 3 vamos a encontrar una masa. La señal que este sensor nos va a enviar, es muy importante realizar esta prueba con el switch en contacto sin encender nuestro motor. La señal que este sensor nos va a enviar con el switch en contacto va a ser de 0,4 hasta 0,8 voltios fijas. Esto va a depender del desgaste que tenga nuestro potenciómetro. Acelerando gradualmente hasta llegar la aleta al tope o hasta el fondo, vamos a tener un incremento de tensión hasta 4.7 o 4.8 voltios. Con nuestro escáner automotriz nosotros vamos a poder diagnosticar y sacar códigos tales como el P0122, el P0123 y el P0121. A continuación vamos a hablar de un sensor TPS de 4 pines. Vamos a tener dos tipos de configuraciones. Una que va a poseer un interruptor o un switch de ralenti, y otra en la cual vamos a tener 12 señales de salida. En ese tipo de circuito vamos a poder medir dos señales, una alimentación de 5 voltios y una masa. Tanto la alimentación de 5 voltios como nuestra masa van a ser compartidas. Referente a las señales, vamos a tener una señal que va de forma ascendente, que va a partir desde los 0,5 o 0,6 voltios, y acelerando a fondo vamos a llegar hasta 4.5 voltios. Mientras que la otra señal va a ser de forma descendente, que va a iniciar desde los 4.5 voltios y acelerando a fondo va a llegar a voltajes de 0,5 voltios. En nuestro siguiente sensor vamos a tener en el pin adicional una señal interruptora, la cual con la aleta totalmente cerrada vamos a tener una masa fija. Inmediatamente cuando nosotros aceleremos, esta masa se va a soltar, dando paso a 5 voltios. Nuevamente, cuando soltemos nuestra aleta, va a regresar a una masa, y nuevamente acelerando va a regresar a 5 voltios. Esto le va a ayudar a la computadora a coordinar la inyección o el corte de inyección o el corte de pulso que va a realizar al momento que nosotros dejemos de acelerar. Tanto la masa como la alimentación no cambia, y la señal, vamos a tener una señal de salida que va a partir desde los 0,6, acelerando totalmente abierta la aleta vamos a tener una tensión de 4.5 voltios. El TPS de este vehículo es de 3 pines, por lo tanto vamos a encontrar dos masas y una alimentación de 5 voltios con el socket desconectado. Vamos a colocar nuestra terminal negativa de nuestro multímetro en el borde negativo de batería, o puede ser negativo de chasis. Vamos a comprobar que esté midiendo. Tenemos la tensión de la batería
13.03 e inmediatamente vamos a proceder al socket del vehículo. En el primer pin tenemos 5,1 voltio, tenemos la alimentación. En el segundo pin tenemos 13 milivoltios y en el tercer pin tenemos 36 milivoltios. Para determinar cuál de las dos es el pin de masa y por cuál de los dos vamos a tener nuestra señal de salida, tenemos que considerar que el voltaje que esté más cercano a tierra automáticamente será nuestra masa. En este caso, este mide 13 milivoltios y el de acá medía 35 milivoltios. Por lo tanto, en este pin vamos a tener nuestra salida de señal y este va a ser nuestro pin de tierra. Una vez que estemos en nuestro pin de señal, debemos de medir una tensión entre 0,5 a 0,6 voltios. En este caso tenemos una tensión de 0,4. Eso significa que nuestro sensor TPS ya tiene un pequeño desgaste debido a que este sensor no tiene calibración. Todas estas pruebas se las debe realizar con el switch en contacto. Vamos a proceder a acelerar. Llegando hasta el máximo que nos está dando de 4.36 voltios. Es el voltaje final, con el acelerador completamente abierto. Otra prueba muy importante y la cual nos ayudará a comprobar si el sensor TPS tiene algún desgaste va a ser con la ayuda de nuestro osciloscopio, el cual nos va a permitir ver gráficamente la pista resistiva que tiene el sensor. Vamos a ir acelerando. Estamos en una escala de 2 voltios con 100 milisegundos. Lo que debemos observar en nuestro osciloscopio es que la pista no se corte, ya que si en algún instante la pista llegara a cortarse, inmediatamente tendríamos una falla en nuestro sensor TPS.